Buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar sobre la reforma de subcontratación. Mis compañeras en Ciudad de México, Liliana Rivera e Itzel Troncoso, y en la zona centro, Andrea Toral y su servidora, Giovanna Pons. Es un honor presentarles a nuestro vicepresidente de Recursos Humanos en Grupo Prodensa, Álvaro García, quien impartirá este webinar y que les sea de mucho conocimiento e interacción. Adelante, Álvaro. Gracias, Gio. Buenos días a todos, todas. Me confirman nada más aquí, ya sea Gio, Liliana, que se escuche el audio correcto. Yo estoy con dos pantallas, entonces igual en algunos puedo leer. Perfecto, leo para asegurar que el mensaje no se corte. De cualquier manera, si en algún momento hay una falla aquí con la red y la tecnología, me avisan y rápido cambio de dispositivo para asegurar el audio sea correcto. Voy a comenzar a compartir pantalla y ahora mismo. Ahí va. Perfecto, pues buen viernes a todos. Gracias por atender la invitación para tener esta sesión el día de hoy para platicar sobre la reciente reforma en materia de subcontratación. El objetivo de los siguientes minutos es entender qué es la reforma, qué no es la reforma y qué acciones debemos tomar las empresas, los centros de trabajo, para estar en cumplimiento con este reciente cambio. Como decían mis compañeras, al final podemos hacer preguntas. Yo creo que si durante la presentación las tienen, creo que se vale anotarlas. A veces en el ritmo de la presentación surgen las preguntas. Yo creo que las pueden anotar en el chat. Yo prometo, si justo cuando esté tratando el tema es pertinente en ese momento abordarlo, lo haré. Si no, al final, ya mis compañeras me ayudan a darle lectura en el orden que las hayan planteado. La idea es sí tomar las dudas, pero un poco asegurar por los tiempos cumplir con el material a compartir. Y bueno, comenzamos. Lo primero es, pues, ¿dónde estamos parados, no? Ahora, con este nuevo cambio. Y digo nuevo cambio porque ya para nosotros en las empresas, hoy sabemos que la constante es el cambio. La normativa laboral en nuestro país está en una constante evolución. Tan solo esta reforma, este 2021, es ya el tercer cambio que tenemos. Tuvimos la reforma en materia de teletrabajo al inicio durante el mes de enero. Tuvimos ya este año también la reforma en materia de salario mínimo, hace algunas semanas publicada en el Diario Oficial de la Federación, y hoy nos ocupa este tercer cambio, la normativa laboral en nuestro país, inmersos en otro cambio que todavía está en implementación, que es esta grande transformación al sistema de justicia laboral en nuestro país y al modelo de relaciones colectivas de trabajo, ¿no? La libertad de asociación sindical, negociación colectiva, que en realidad no ha terminado de implementarse, ¿no? Es todavía no aterriza en todas sus pistas. Y al tiempo que estamos por conocer reformas que vienen, ¿no? El tema recientemente ya aprobado de desconexión en una Cámara, todavía falta todo el proceso legislativo, el cambio que viene en igualdad, los cambios en los procesos de reclutamiento, lo que ya no vamos a poder preguntar, en fin, un constante evolución que nos reta a nosotros entender para poder tomar acción. Y como comentaba, el objetivo específico de la sesión de hoy es entender uno de estos cambios, el que tiene que ver con la reforma en materia de subcontratación.
Una reforma que tuvo meses, bueno, de hecho años, que estaba en la mira para cambiar. Desde hace 2 años ya que se reformó la Ley Federal del Trabajo, comenzaron desde diferentes frentes a presentar iniciativas para reformar la Ley Federal del Trabajo en esta materia. Es decir, la subcontratación que hoy nos ocupa no es algo que yo creo que todos lo sabemos, pero para ahí empezar a entender que simplemente surgió este año y tenemos que tomar acción. Se viene cocinando a fuego lento porque múltiples voces señalaban 2 cosas. Uno, que el modelo ya generaba muchas distorsiones que tenían que ver con prácticas abusivas, prácticas que tenían que ver con subregistro, por ejemplo, no pagar el salario real, prácticas que tenían que ver con no cumplir con el régimen de trabajo que existía en la ley, ¿no? Que permitía la subcontratación bajo ciertos elementos que no estaban siendo respetados. Entonces, tan solo en el año 2019 se presentaron 10 iniciativas de reforma en materia de subcontratación. El año pasado, 14 iniciativas que presentaban desde algunas muy agresivas respecto a la subcontratación y criminalizar el uso a las empresas que se dedicaban a esto, como otras que simplemente buscaban reglamentar, acotar, pero no prohibir. Todas estas iniciativas, estas 24 que estaban en el Congreso, algunas que sí fueron muy mediáticas, ¿no? Particularmente las que presentaron los presidentes de las comisiones del trabajo, tanto en el Senado como en diputados, pero llega en noviembre del año pasado la iniciativa presidencial, es decir, la iniciativa de noviembre del 2020, que recoge parte de algunas de las iniciativas previamente presentadas. Desde que se presentaron las primeras iniciativas en el 2019 hasta principios de este año se hicieron 3 parlamentos abiertos, sí hubo todo un diálogo y de hecho de la iniciativa del presidente de noviembre a lo que se publicó el pasado 23 de abril, hubo cambios que reflejaron de alguna manera los diálogos que en los últimos meses se tuvo en esta mesa que anunció el presidente, de hecho, en diciembre, ¿no? Este diálogo tripartita. Ahorita nos vamos a cómo quedó. ¿Qué presenta el presidente? Y esto es lo que ahora sí aceleró, marcó la pauta de los cambios. El presidente lo que presenta en noviembre, y estas láminas son de noviembre del año pasado, envía al Congreso una iniciativa para reformar diversas leyes. La propuesta de noviembre pasado básicamente prohibía, que es el recuadro que está al centro, la subcontratación de personal, ¿no? Lo que presento al centro es tal cual lo anuncia el presidente en noviembre, así con esta es la lámina que presenta en la mañanera, es decir, prohibiendo toda forma de poner a disposición personal. La proveeduría de personal es lo que queda prohibido. Desde entonces señalaba que se permitían los servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que brinde un tercero y precisaba la figura intermediario, ¿no? Como se conoce también, o agencias de colocación, las agencias, empresas que se dedican a tareas de reclutamiento, selección, agregan, adicionan un párrafo. En ese mismo momento llama la atención la iniciativa del presidente porque sabemos que con la mayoría que tiene en el Congreso, la posibilidad de que se aprobara pronto era alta y el presidente anunciaba que entraría al vigor al día siguiente su publicación. Por eso preocupaba no tanto el cambio como tal. El tema que preocupó más es las sanciones que señalaba, es decir, no daba tiempo para tomar acción, para entender de qué se trata, que básicamente es lo que estamos haciendo en estos días, y el tiempo para ponernos en orden aquellas empresas que tenían que hacer ajustes a sus estructuras operativas. Cuando se presenta esta iniciativa en noviembre,
básicamente se instalan mesas, algunas fueron públicas, de hecho en enero fueron públicas para tratar específicamente el tema de las utilidades, y hubo, vamos a decirlo así, una iniciativa enriquecida, que fue la que finalmente se publica en el Diario Oficial de la Federación en abril, que es la que el Congreso aprueba ese mismo mes, ¿no? Tanto diputados como el Senado. ¿Qué cambia? Ahora sí, ahí está. Básicamente, vamos a entrar a la reforma. Es una reforma laboral, pero que modifica todas estas leyes. Por eso pongo coronando esta pirámide a la Ley Federal del Trabajo. Pero si se fijan, el título que pongo no es la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Es decir, esta es una reforma en materia de subcontratación que modifica todas estas leyes. El corazón de la reforma es laboral, no queda duda. Ese es el centro de la misma, y los cambios que tiene la Ley Federal del Trabajo. Pero se modifica también otras leyes reglamentarias hermanas a la Ley Federal del Trabajo, como la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit. Luego se modifica también 3 ordenamientos que tienen que ver con lo fiscal: el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del IVA. Y en la parte baja, que para efectos de nosotros no tendría gran relevancia, que son las leyes para los trabajadores al servicio del Estado. Es decir, no nada más se está modificando el apartado A, el que nos reglamenta a nosotros, el sector privado, sino también el apartado B y la ley reglamentaria de los trabajadores al servicio del Estado, donde también se prohíbe la subcontratación, la proveeduría de personas. ¿Cuál es el tamaño de los cambios que nos toca entender? La Ley Federal del Trabajo es la que tiene más cambios. Se reforman 7 artículos, es decir, 7 artículos ya existentes modifican, ¿no? Son reformados. Hay 2 artículos nuevos, se adicionan 2 artículos a la ley y se derogan, es decir, se borran del mapa, los borran de la ley 4 artículos. De hecho, los 4 artículos que deroga, que son el 15A, 15B, 15C y 15D de la ley, son precisamente los que reglamentaban el régimen del trabajo en modalidad de subcontratación, es decir, la figura de subcontratación anterior. La elimina. Esto es relevante que tomemos en cuenta. El trabajo en régimen de subcontratación era, hasta hace algunas semanas, permitido, legal. El cambio lo suprime esta figura de subcontratación y adiciona y reforma nuevas reglas que ahorita nos vamos a ir por ellas una por una para verdaderamente entenderlas. Y si se fijan las demás leyes, algunas pues básicamente no reforman ningún artículo, todas las que tienen que ver con lo fiscal ni siquiera deroga, es decir, no cambia, bueno, salvo el de la ley del IVA, pero no borra en la ley del impuesto sobre la renta ni el Código Fiscal ninguna obligación que antes existía, siguen ahí. Básicamente adicionan para armonizar estas leyes y el código con estos cambios en la Ley Federal del Trabajo. Muy similar en la ley del Infonavit, no deroga nada, y en la ley del Seguro Social sí hay cambios que también es importante prestar atención, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a echarnos un clavado a los cambios que están en la Ley Federal del Trabajo. Y primero, antes de irme como al clausulado, o a ese paseo por el clausulado, vamos a echar un vistazo a la ley, ¿no? Los cambios así a vista de pájaro. Primero, simple y llano, se prohíbe la subcontratación de personal, la proveeduría de personal. Ahorita platicamos qué entendemos por
proveeduría, subcontratación de personal. Pero eso es el cambio fundamental, ¿no? Esta prohibición. A la vez que permite la prestación de servicios especializados, así como la ejecución de obras especializadas. Ahí es donde empiezan a ver las preguntas. Ok, ¿se prohíbe algo? ¿Se permite otra figura? ¿Qué es esa figura? Ahora vamos también a ello. Adiciona nuevos elementos para la figura del intermediario, específicamente en temas de reclutamiento, selección, contratación. En un momento también lo vemos. Y el último, señalado aquí, pero tan relevante como el primero, de estos 4 puntos es, pues, elevan las sanciones. No nada más es un cambio a la normativa, sino que viene con dientes. Es decir, tiene sanciones más fuertes de las que conocíamos hasta hace un par de semanas, ¿no? Y las vamos a ver también en un momento. El primer elemento, ahora sí, ya yéndonos por partes, como diría Jack, punto por punto, es el de la prohibición de la subcontratación. ¿Qué significa? ¿Qué tenemos que entender? Y la ley nos da una pista muy clara y directa, ¿no? Al tiempo que nos dice que se prohíbe, que queda prohibida la subcontratación de personal, define o nos indica qué debemos entender por esto. Y básicamente es cuando una empresa proporciona a otra empresa o pone a disposición a otra empresa trabajadores propios en beneficio de la contratante. Va de nuevo. Se prohíbe que una empresa proporcione trabajadores a otra empresa para beneficio de los fines de esta empresa que contrata. Diríamos la proveeduría de personal. No puede existir ya una figura en donde tu empresa contrates a otra para que te mande gente, para la labor que sea. ¿Sí? Ahorita entramos al tema de cuándo sí puedes contar con personal de un contratista en tus instalaciones y para qué tipo de servicios. Pero esto es lo esencial, la proveeduría, que rentes, voy a usar esa palabra tal cual, gente, que no haya nada detrás más allá de que te mandan a alguien para que siga instrucciones tuyas, estés subordinado, les des instrucciones y lo configures incluso como un trabajador propio, aunque está contratado por un tercero. Esta es la prohibición esencial. En esa misma parte, que es el artículo 12, que estoy señalando, que es el primero de los cambios, indica que esto no implica que tú como empresa no puedas contar con el apoyo de un tercero, que para efectos de la ley le llaman agencias de empleo o intermediarios, ¿sí?, que te apoyen en el proceso de contratación de personal y especifica en el reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación. Pero que estas agencias no podrán configurarse como patrones, no serán patrones del personal que están reclutando, seleccionando, entrenando, capacitando, porque el carácter de patrón lo tiene el beneficiario, es decir, el patrón es solo el beneficiario. ¿Por qué se agrega esto? Por aquellas compañías que venían utilizando, ya sea para aumentar staff, para plantillas temporales, para cubrir, pues, temporalidad, como lo decía en un momento, contratar a una agencia que no solo te proveía personal, que lo reclutaba, lo seleccionaba, sino que ellos mismos lo contrataban, ¿no? Entonces, la ley indica, estas compañías pueden seguir apoyando, pero jamás pueden contratar directo a los trabajadores. Es decir, no pueden ponerle a los trabajadores a disposición tuya. Tú los tienes que
que contratar. Este cambio tiene que ver precisamente entre las gestiones que hace la Organización de Empresas de Recursos Humanos, ¿no? Para que no quedara duda que son legales y válidas en el país, que lo único que no pueden hacer es subcontratar personal por ti, contratarlo ellos o nosotros o quien sea en nuestra nómina. A la vez que prohíbe la subcontratación, y aquí quizá es donde va a empezar el mundo de los datos y los otros datos, ¿no? Ya ven que ahora estamos así, yo tengo otros datos. La ley mantiene la palabra subcontratación. Esto es uno de los cambios respecto a la iniciativa que manda el presidente en noviembre. En noviembre, la iniciativa presidencial indicaba que se prohibía la subcontratación, lo que ya le relataba, y que se permitía la contratación de servicios especializados. Cambia con estos últimos meses para sí dejarlo como subcontratación. Es decir, la Ley Federal del Trabajo mantiene el término de subcontratación, o como diríamos, outsourcing, pero lo acota, lo especifica para aquellos servicios u obras que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa contratante. ¿Qué es esto? La autoridad reconoce que ninguna empresa en nuestro país podemos hacerlo todo solos. Todos necesitamos de un tercero, de un externo, que nos apoye en un amplísimo abanico de soluciones, de servicios que permitan nuestro funcionamiento, que nos permitan sentarnos a nuestra actividad económica, pero que requerimos desde quizás un servicio de vigilancia, de transportación, de limpieza, médico, fiscal, contable, aduanal, legal, traductor, un intérprete, en fin, no podemos hacerlo solos. Requerimos todos, así sea uno solo, externo, de alguien, de alguna empresa, algún servicio especializado. Sí prohíbe que tú utilices la figura de subcontratación para simular relaciones que vas a decir que no son tuyas, para que alguien más te contrate tu personal directo. Eso se prohíbe, pero se permite que las empresas podamos ser apoyadas por terceros, siempre y cuando la labor de ese servicio externo pues no forme parte de tu actividad económica preponderante, ¿no? Si yo me dedico a hacer zapatos, no puedo subcontratar zapateros, que a eso es lo que me dedico, ¿no? Ni al objeto social, y ese es un problema. De hecho, ese es uno, igual lo menciono al final de las acciones que tenemos que tomar, ¿no? Actualizar los objetos sociales de las compañías, porque por años en nuestro país se ha estilado que sean muy amplios, ¿no? Los objetos sociales, y no nada más dice que me dedico a hacer zapatos, sino a la distribución, a la compra y venta, y a una cantidad de hasta comercialización, que entonces si está en el objeto social, pues me dejaría sin la posibilidad de configurar una subcontratación de servicios especializados. Pero no solo ello, no solo dice que puedes dejarte apoyar por un tercero, siempre y cuando no forme parte de tu actividad económica preponderante, sino que este tercero que te brinde ese servicio, esa solución, esa obra especializada, deberá estar registrado ante la Secretaría del Trabajo en un nuevo padrón
público, es decir, tiene que ser una compañía que se dedique al servicio que tú le estás contratando, o en este caso voy a usar la palabra subcontratando, ¿no? Entonces entra este nuevo elemento del registro. Otro de los cambios de la iniciativa de noviembre a lo que finalmente se aprobó es que se logra insertar este párrafo, porque era una duda que se tenía. Ok, ya entendí que no puedo subcontratar personal, pero sí puede apoyarme un tercero. Pero ¿qué pasa cuando ese tercero es una compañía en el mismo grupo? ¿No? Usamos, yo lo digo siempre, muchos anglicismos en la función de reacción, ¿no? Decimos outsourcing en lugar de subcontratación. Bueno, aquí ni se diga. Shared services, back office, en fin, ¿no? Pero son aquellos servicios compartidos, complementarios que brinda otra empresa de tu mismo grupo, ¿no? Entonces, bueno, son válidos, se permite, pero nuevamente dice, a ver, se considerarán como especializados. Tienen que ser distintos al objeto social, es decir, si yo soy otra vez el zapatero, ¿sí? Pues a lo mejor mi empresa hermana es el corporativo. Ah, bueno, ellos me pueden brindar el servicio y el corporativo no se dedica a hacer zapatos, ¿no? Como un ejemplo muy, muy simple. Pero además, tiene que estar registrado también. Ya va a tener que seguir las reglas del nuevo registro, del nuevo padrón. Entonces, el registro es un nuevo elemento que es clave para poder configurar en servicios especializados. Ahora, voy a aquí hacer algunas pausas para poner ejemplos entre qué sí permite y qué no, porque me han preguntado, entonces si puedo subcontratar el servicio de limpieza. Ese es el ejemplo que para mí es más sencillo poner. Y a lo mejor lo que no nos gusta es que queremos un blanco y negro, un sí o un no, ¿verdad? Y mi respuesta va a ser, depende. Como dice la canción, ¿de qué depende, verdad? De cómo configures. Ojo, alguien diría, a ver, Álvaro, yo me dedico a hacer zapatos. En mi objeto social no está el servicio de limpieza como parte de mis actividades. Tampoco en mi actividad económica preponderante, ni ante el IMSS, ni ante el SAT. Acordemos que nosotros, que esa sería otra duda, bueno, ¿qué es tu actividad económica preponderante? ¿La que tenemos registrada en el patronal o la que declaramos para efectos del INEGI, del catálogo, o la que tenemos ante el SAT? Pero cuando está muy limpio, no, que yo en ningún lado estoy como limpieza. Entonces significa que puedo subcontratar el servicio de limpieza. Y aquí van los depende. Número uno, si tú lo que estás pensando es que otra compañía te mande a un mozo y a una señora a limpiar y que básicamente tú les vas a dar instrucciones, van a traer tu uniforme, les vas a dar un gafet, es decir, te están proveyendo personal, punto. Estás rentando un mozo y una doñita. ¿Sí? Puede caer como una subcontratación prohibida, o caería, porque no hay ningún elemento que deje ver que estás contratando un servicio especializado. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que es una compañía, y estos son los elementos claves que ahora voy a mostrar, de limpieza, con la que tú estás estableciendo un contrato. Este contrato con esta compañía de limpieza se tiene que formalizar por escrito. El contrato debe especificar el objeto de los servicios a proporcionar.
no el que mándame 2 personas. Tiene que especificar qué va a limpiar, mejor si especificas en metros cuadrados, comedor, lockers, pasillos, baños, escaleras, definirlo, la frecuencia, porque es un entregable, ¿no? 2 veces al día, los sanitarios, qué sé yo, 1 vez al mes el servicio de esta compañía de limpieza va a aspirar alfombras, quizá 1 vez cada cierto tiempo lavado de ventanas, cuántas ventanas, es decir, que con claridad se señale el objeto del servicio que esta compañía, esta solución que te va a proporcionar. Y que el contrato sí diga, y esto es otro elemento clave, el número aproximado de trabajadores. Aproximado, eso se agregó. Porque cuando lo presentaron en noviembre pasado, decía el número de trabajadores. Entonces, sabemos que muchas veces un servicio que contratamos con un tercero, pues dependiendo muchas variables, puede que sea una persona o ninguna que esté y todo sea remoto, no sabemos. Pero el número aproximados que participan para cumplir dicho contrato. Entonces, volviendo al de limpieza, ¿no? Y se permite. A ver, si es una compañía de limpieza, si esta compañía cuenta con un registro como tal ante la Secretaría del Trabajo que se dedica a limpieza, si esta compañía de limpieza acreditó estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social ante la Secretaría del Trabajo, precisamente para la obtención del registro, que lo tenga válido, porque bueno, apenas va a surgir, pero va a tener una vigencia, lo especificas por escrito y además configuras esta prestación de servicio que algunas personas van a tus instalaciones como puro para desempeñar ese servicio, entonces será válido. Esto nos reta que cambiemos muchas cosas en las empresas y los que estamos en RH lo sabemos, voy a hacer la analogía, es como cuando contratas o otorgas un contrato individual de trabajo por obra determinada, en donde sí te estás asumiendo como patrón, eres patrón y contratas a alguien para un trabajo de la pieza número 1000 a la 1500 y un buen día le pides otra cosa, ¿no? Oye, vete a otra línea. Pues en ese momento ya estás distorsionando su contrato inicial y pues tiene un derecho, ahora te puede reclamar que ya es permanente. Entonces es muy similar acá, ¿no? Además de que tengas todo en orden y el contrato y especificado, el personal, en este caso de limpieza, que proporciona esos servicios, tiene que acotar sus tareas, su enfoque a ese servicio. Luego en las empresas es, oye, don Lupe, oye, doña María, pues vengas a servir las cocas, ¿no? Del evento del Día de las Madres. Oye, pues ayúdeme. Es decir, empiezan a desempeñar tareas absolutamente distintas a las que están en el contrato. Entonces, ahí estás haciendo una distorsión. Ya está una persona que estás poniendo a tu disposición. Y eso otra vez está prohibido. Solo está permitido que sea y que esté configurado como un servicio especializado. Ojo, la ley no nos obliga a que subcontratemos ningún servicio especializado. ¿Qué significa eso? Si yo no tengo la limpieza en mi objeto social, si no es parte de mi actividad económica preponderante, en ningún lado dice que la tengo que subcontratar. En ningún lado. Yo lo puedo tener como parte de mi plantilla y yo puedo contratar, como muchas empresas también lo tienen contratado, directo el personal de limpieza y es totalmente válido. Por eso es importante ver esta parte fina de cómo lo configuramos. Porque si aunque cumplas con todo, lo configuras como alguien a tu disposición, le das orden, no tiene un supervisor, en una inspección puedes tener y ser sujeto de una sanción por la manera en que se está brindando el servicio. Entonces tenemos que cuidar el fondo y la forma, tenemos que cuidar la parte, digamos, el de gabinete, los documentos, tenerlos en orden, ¿no? Por eso hablo, es una tarea también de todas las áreas en la empresa, RH, legal, la parte corporativa,
la parte de compras que ve, o sea, así como decía, son muchas leyes las que cambian en la pirámide que les mostraba, pues las empresas más vale que todos estemos trabajando en conjunto para configurarlo correctamente en esos dos órdenes, ¿va? Y eso nos permitirá tener pues un blindaje, ¿no?, del servicio. Ahora, mejor si el contrato, ya voy a avanzar, pero en esto me estoy teniendo mucho porque son de los elementos esenciales. Mejor si además, siguiendo el contrato de limpieza, para que no lo configures erróneamente, si aparte tú ni siquiera compras ni el Ajax, ni el Pinol, ni nada, ¿no? Alguien por ahí abre su micrófono, ahí le pido para un mute, para que no sea distractor. Gracias. Entonces, porque te está dando la compañía de limpieza una solución integral, es decir, empezamos a quitar el tema de me mandan la gente de limpieza, me dan una solución integral. Muchos de ustedes seguro lo tienen así, en donde esa solución es tú ni un trapeador ni una escoba compras. Es parte de la solución integral, ¿no? Si incluía lavado o pulido de pisos o aspirado de alfombras, ni las aspiradoras son tuyas. Es decir, que además esté súper bien configurado de que estas personas están realizando, ejecutando las tareas con elementos propios del contratista, aunque físicamente estén en tu centro de trabajo. Y todos estos elementos otra vez son para que evitemos hacer que alguien, aunque sea pato, no camine como pato y tenga pico y todo, o sea, que es un pato y lo quieras disfrazar de lo que no es, ¿no? Es lo esencial. ¿Por qué? Porque es lo que la autoridad prohíbe, ¿no? Que simules a través de un tercero una relación de trabajo. Por eso decía, nadie prohíbe que tú contrates a la gente de limpieza. O sea, pero la autoridad, si ve a doña María, a don Juanito ahí, al menos que demuestres estos dos elementos que digo, si no lo podemos hacer, entonces va a decir que es una subcontratación prohibida, es decir, la del 12, la de la lámina anterior, la que solo te están prohibiendo personal. Ahorita me voy a regresar a esta parte otra vez, pero quiero quiero hacer un time check porque me perdí ahorita. ¿Cómo vamos? A ver, creo que vamos bien. Ok, tenemos unos minutos todavía. Hay otros cambios. La realidad es que hasta los que me he detenido a este momento son los esenciales, pero se modificaron otros, precisamente también por el diálogo que hubo en los meses pasados. Y uno de los que cambia también es las reglas para el reparto de la PTU. ¿Y por qué cambia? Porque esta reforma es para todas las industrias, para todos los sectores. Para algunos sectores quizás es más sencillo contratar ahora de manera directa a ciertos trabajadores que antes tenían subcontratado. Pero hay algunos sectores de muy bajo número de personal, pero de muy alto capital, quizás un sector financiero, quizás algunos de tecnología, quizá hay varios sectores, ¿no?, en donde sí podía generarse distorsiones a la hora de contratar de manera directa y generar repartos de utilidades exorbitantes, ¿no? Entonces, se agrega una nueva fracción a las reglas del reparto de la PTU. Va de nuevo, se agrega. No cambia todo lo que sabemos, permanece. No borra nada de lo que hoy sabemos. Incluso, pues ya como hiciste el proyecto reparto ahora el mes pasado, para pagarse en este mes de mayo, ¿no? O sea, nada de eso cambió, pero agregan esta fracción nueva, en donde insertan un nuevo tope para el reparto de la PTU, en donde esta tendrá un límite de 3 meses del salario del trabajador. Ahora, ¿qué pasa si tú ya venías pagando en ejercicios anteriores o incluso en este? Porque este cambio que estamos viendo aquí
pues tiene que ver con el reparto del ejercicio 2021, ¿no? Que se pagará en el 2022. Pero si ya estás pagando más de 3 meses, pues entonces se tomará el promedio de la participación recibida por los trabajadores en los últimos 3 años. Como muchas cosas en la ley, es lo que sea más favorable para el trabajador. Y esto es precisamente por todas aquellas empresas que ahora van a tener que contratar de manera directa personal, pero que era a lo mejor 2 o 3 o 10 personas en una empresa que generaba utilidades en donde podía crearse alguna distorsión e insertan este cambio. Hasta aquí la parte, digamos, sustantiva de los cambios. Luego viene la parte de las sanciones, ¿no? Que las elevan. Primero, como ya era antes, toda empresa que reciba un servicio y que esto implique que algún trabajador de esta empresa lo brinde y tiene que ver en sus instalaciones, ahí sí no hay salvación. Tú serás, nosotros seremos, y ya lo éramos, responsables solidarios cuando la empresa que nosotros contratamos, por alguna razón, incumpla con sus obligaciones respecto a las relaciones laborales de los trabajadores que estaban dedicados para brindarte alguna actividad a ti. Lo que hoy hacemos, ¿no? Los centros de trabajo hoy sabemos y tenemos mucho tiempo que tienes un contratista, pues asegúrate que desde la entrada, ¿no? Que esté dado de alta en el IMSS, que esté asegurado, porque tú como en caso de un accidente, en caso puede ser sujeto de no nada más una responsabilidad que incumpla, sino capital constitutivo, o sea, puede haber ahí costos muy altos. Eso sigue, ¿no? En la norma y pues lo acota, ¿no? Para las empresas que subcontraten servicios especializados. Pero esto es para los que contratamos servicios especializados, que es el primer párrafo que aquí muestro. Ahora es, ¿qué pasa cuando utilice la figura hoy prohibida? Bueno, sí, como derivado de una inspección, se determina que estás utilizando la subcontratación de personal que se prohíbe, ¿no? Entonces, tanto a ti como beneficiario, como a la empresa que está proveyéndote personal, tendrían sanciones desde 2,000 a 50,000 UMAS. O sea, estos son cantidades de millones, ¿no? Porque el monto que vemos arriba de 250 a 5,000 UMAS, que es para en caso de que te niegues a una inspección, ¿no? Que no permitas a la autoridad que realice una inspección, pues te puedes hacer una multa de hasta cerca de $500,000 de pesos, ¿no? Eso es solo por no permitir la inspección. Pero si determinan que sí, pues la multa ahí sí es exorbitante, ¿no? Entonces, esto nos reta al tema de la configuración, a verdaderamente configurar los servicios de la manera correcta para no caer en esta línea que deje de ser difusa, porque para algunos lo es, y podamos tenerla muy clara, ¿no? De cuándo sí la autoridad determinará que nos están proveyendo personal y cuándo verdaderamente es un servicio especializado. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Pues uno, todos tenemos que tomar acción, ahí sí todas las empresas, no solo quienes, y además todos recibimos un servicio especializado, ¿va? Pero todos somos llamados a tomar acción, ahí que no quede duda, ni una sola empresa queda exenta de decir, yo ya como venía, estaba bien, o yo no subcontrataba, ¿sí? Pero seguramente contratas una serie de servicios que hoy caerían en lo especializado. Para esto está el régimen transitorio, hay 3 meses, y igual podemos entrar a esto, porque no van totalmente empatados los 3 meses. Para algunos efectos, los 3 meses empezaron a correr el pasado sábado 24 de abril
para otros efectos comenzará a correr lo fiscal a partir hasta el último día de julio, por ejemplo. Para el tema de estar registrados, el nuevo registro, tenemos que esperar la publicación de los lineamientos que ya ayer jueves, conocemos el anteproyecto que está en CONAMER. Necesitamos esperar que esté publicado en el Diario Oficial de la Federación y empieza a correr otro de los plazos, ¿va? Pero que el tiempo sea muy rápido, ¿no? Y más vale tomar acción hoy, porque para algunas cosas sí necesitamos esperar estos lineamientos o la plataforma que pondrá la Secretaría del Trabajo, ¿no? Para que acrediten estar al corriente los prestadores de servicios especializados para obtener el registro y demás. Pero para otras cosas no. Para otras cosas ya no es necesario esperar nada. Es decir, ya somos llamados a tomar acción hoy. Y no me distraigo con lo que haya puesto aquí, la especialidad no es complejidad, porque era una idea que me pareció también relevante que tomar en cuenta, que no se queden con el chip de, bueno, entonces un servicio especializado tiene que ser que alguien me dé una solución, armar un cohete a Marte, ¿no? Algo muy complejo, súper complejo, ¿no? La especialidad no es complejidad, la especialidad es simplemente que sea distinto a tu objeto social y a tu actividad económica preponderante, como viene definido. Entonces, entendiendo esto, entendiendo que tenemos 3 meses, pues básicamente sigue manos a la obra, ¿no? ¿En qué 2 bloques? ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? Tanto en el cumplimiento interno, en este bloque, como en el bloque del cumplimiento externo, es decir, transitar a estas nuevas modalidades de cumplimiento. El tránsito interno pasa por, innegablemente, el insourcing, aquellas empresas que han venido utilizando esta figura del insourcing, eso desaparece, se prohíbe, no necesitas esperar absolutamente nada más de la autoridad, es ya incluso el contratarlos de manera directa, el dejar de utilizar esta figura. Quizás no era insourcing, pero sí la eliminación de toda forma de subcontratación no permitida. Hacer nosotros lo hacemos mediante un checklist, ¿no? De validar todos los elementos para distinguir entre en qué figura cae, ¿no? Entre el permitido o no. Y la revisión de los casos en que tiene servicios compartidos. Y todo esto es interno, porque pueden ser empresas de tu mismo grupo, que en la parte interna además pasa no solo por el tema de la forma, es decir, del checklist y la manera de configurar, sino lo documental al fondo, ¿no? Tus objetos sociales, hacer una correcta validación de los mismos. Y está el otro bloque que tiene que ver el transitar hacia el cumplimiento externo, es decir, estas nuevas obligaciones que tienen que ver con la subcontratación que sí está permitida y asegurar, otra vez en los 2 ámbitos, ¿no? El documental, que tiene el contrato que especifica como tal el servicio, los elementos que les comentaba, la parte del registro, que todavía está en construcción, ¿no? Y luego está la parte de la forma, ¿no? Cómo verdaderamente está configurado ese servicio, y el checklist otra vez para validar, ¿no? Tiene elementos propios, cómo se prefiere, en fin, la parte de la forma en que se brinda el servicio. Y por último, pues también el tema de el análisis de qué es subcontratación y qué no lo es, porque no pretende esta reforma regular otras figuras, de hecho no las cambian, ¿no? Hay muchas cosas que no son subcontratación y sí contratación, que no tienen que ver con personal que va a tus instalaciones, quizás es simplemente un contrato mercantil, punto, ¿no? Entonces, también es importante esa revisión para evitar carga administrativa innecesaria, ¿no? Porque además esto genera cumplimiento. Hay contratos de servicios que no serán subcontratación de servicios. Entonces, ese es cae en este bloque externo. Y por tiempo ya llego a la última lámina para
detenerme en comentarios que pudiera haber. Voy a dejar de presentar o intentar dejar de presentar por ahí y preguntarte, Gio, si tenemos preguntas que plantearon durante la presentación o si abrimos aquí a quien levante la mano, tú pasas la voz, en caso que las hubiera. Muy bien, me parece que no hay preguntas. Bueno, pues regreso contigo, Gio. Tú me dices si hay un mensaje más o avanzamos al cierre. Sí. Unas preguntas. Muy bien, creo que no. Entonces, yo agradezco la invitación. El tiempo esta mañana es viernes, además, para conectarse. Hola Álvaro, ¿nos escuchas? Perdón, tuvimos un problema aquí para las preguntas. No te preocupes. Aquí te escucho, Gio. Sí, sí tenemos preguntas. Tenemos, una pregunta de Fernando Gandarillas. Nos pide tu opinión, ya que dice que le preocupa el PTU para las empresas que sí han estado pagando durante años de manera correcta y apoyando a sus empleados. Entonces nos pide tu opinión. Claro. Como comentaba, si has estado, todas las empresas son los que menos tienen que preocuparse, ¿verdad? Los que han estado realizando el PTU de la manera como la ley lo señalaba, ¿no? No debería haber ningún elemento de preocupación ahí. Y como decía, las reglas que ya existían no cambiaron en el proyecto de reparto. Hay simplemente una nueva fracción que fija un nuevo tope. Quizá la preocupación podría estar solo en aquellas que pagaban ya más de 3 meses, históricamente por más de 3 años, que sí pudiera generarse ahí al momento del tope, ¿no? Una inquietud de los trabajadores. Ahí sí puede haber un tema laboral, ¿no? Si sí estabas pagando más de 3, el equivalente a 3 meses, pero como todo lo laboral, ¿no? Pues con el diálogo, con el acuerdo se puede construir. Ahí sí puede haber un tema difícil. Lo común es que la gran mayoría de las empresas, aún siguiendo la ley a la letra, pues realizaban repartos de utilidades que podrían ser equivalentes a 20 días de salario, o a 1 mes de salario, o a 2 meses de salario. No era tan común que excediera de 3 meses. Muchas gracias. Eduardo Llerena pregunta, para la figura Shelter como Prodensa, ¿qué implicaciones tiene? ¿Se considerarían que están en el puesto de servicio especializado o cómo queda? Los shelters en México operan exactamente que cualquier otra empresa IMEX. Es decir, una empresa que contrata de manera directa a sus trabajadores. El programa de albergue puede estar en incumplimiento, como puede estar cualquier otra empresa que no fuera de albergue si utilizaba el insourcing. Eso está prohibido. Okay. O si, como cualquier otra compañía, utilizaba un servicio de subcontratación de las que hoy se prohíben. Pero no hay diferencia entre cualquier empresa de manufactura extranjera que opere no como shelter respecto a las que operan como shelter en cuanto a esta ley. Ojo, lo importante es que la empresa, en este caso hablando de manufactura, que tiene el programa, es decir, el IMEX,
¿sí? Que es la que además puede arrendar o ser dueña del edificio, esta empresa, sea shelter o no, ¿sí? Contrate de manera directa a los trabajadores de ese centro de trabajo, a los soldadores, a los pintores, a los ensambladores, sea cual sea la actividad. Y esta empresa, sea shelter o no sea shelter, porque ahí, para efecto de ley, es indiferente, puede contar con servicios especializados que brinden otra empresa del mismo grupo. Hay muchas empresas de manufactura aquí en México que tienen 20 plantas o 40 plantas y ninguna opera en el programa Shelter. Son parte del mismo grupo. Cada una tiene que contratar de manera directa a sus trabajadores y puedes recibir servicios compartidos de su corporativo. Entonces pasa exactamente igual con las shelters, que contraten directo a su personal y pueden recibir servicios corporativos de la empresa del mismo grupo que tiene los diferentes shelters. Ok, muchas gracias. Francisco García nos pregunta que como parte de su proceso de manufactura tiene inspección de calidad, pero por un evento fortuito tiene que hacer una inspección y sorteo masivo por un defecto. ¿Puede subcontratar un servicio especializado de inspección para este evento específico? Si se configura como un servicio especializado, la respuesta es sí. Ok. La autoridad lo ha dicho muchas veces, y ayer fuera lo dijo la Prodecon, la casuística es inmensa. Aquí lo importante otra vez es que no haya simulación, que es una inspección que tienes que realizar como resultado de un hallazgo que tuviste, que no, esa inspección tiene que ver con una validación, un laboratorio, un externo que es distinto a lo que tú te dedicas. Desde luego, no hay nada que lo prohíba, lo que tú contrates ese servicio. Aquí el elemento es que no simules una relación de trabajo a través de un supuesto servicio especializado, ¿no? Okay. Que la empresa tenga el registro, o sea, tienen que cubrirse todos los elementos. Por eso decía, depende es y cómo va a estar configurado esto, ¿no? Ok. Igual Francisco García pregunta que si el personal de Prodensa que tienen en su planta, la empresa le otorga un lugar de trabajo, equipo de cómputo, gafete de la empresa, ¿qué se tiene que hacer para que no caiga en el supuesto del ejemplo que nos comentaste del personal de limpieza? Pues que tiene que dedicarse al servicio que está contratado con Prodensa. Por ejemplo, no sé de qué área sea, pero si es de comercio exterior, de finanzas, de nómina, de fiscal, seguir el procedimiento de Prodensa que tiene que ver con el DRM, que la actividad que está desempeñando tenga que ver de manera directa con el servicio contratado. Como decía, y eso es una buena pregunta porque aplica para nosotros, pero aplica absolutamente para cualquier servicio que una empresa contrate, ¿no? Que la persona que se asigne se dedique específicamente. Puede haber distorsiones en todos lados y también con nosotros. Es decir, aquí todos estamos parados en el mismo barco, ¿no? O sea, una distorsión puede ocurrir en todo tipo de servicio. Entonces, son elementos claves a cuidar para que no se desvíe de la esencia del servicio que está contratado. Ok, muchas gracias. Laura Gutiérrez nos hace una pregunta igual referente al ejemplo del servicio de limpieza. Nos pregunta que si podría ser un servicio compartido. Un servicio compartido, es decir, que te lo dé otra empresa de tu mismo grupo. Pues bueno, es que si tienes una empresa de tu mismo grupo que se dedica a limpieza, pues sí sería un poquito como raro que contrates a otra compañía, ¿verdad? Digamos que contrates a la competencia si tú tienes una empresa hermana que a eso se dedica.
La respuesta es sí, pero otra vez en el entendido de que esta compañía, porque si es como servicio compartido, ¿no?, que es de tu mismo grupo, está como tal registrada como una compañía que a eso se dedica, sí es válido. Y que el contratante, esa actividad no forma parte de su actividad económica preponderante, ¿no? Ok. Francisco García nos comenta, si el PTU es menor a 3 meses del salario, entonces a mayor salario, mayor PTU que pueda recibir en un mismo ejercicio. A ver, da de nuevo, por favor. Si el PTU es menor a 3 meses. Ajá, del salario, entonces a mayor salario, mayor PTU que pueda recibir en un mismo ejercicio. Déjame, la parafraseo. Ahorita el PTU se reparte en partes iguales entre todas las personas que trabajaron en el ejercicio, dependiendo del número de días que trabajaron. Pero ahora tenemos una limitante que es no puede exceder 3 meses. Entonces, si esa es la limitante, al estar repartiendo, se puede dar el evento de que quede un excedente para repartir que se va a acomodar en las personas que sean de mayor salario. Por lo tanto, 3 meses es un monto mayor a unas personas de menor salario, que 3 meses es un monto menor. Esa es la duda. Si ahora no va a ser igual para todos los que trabajaron 3 meses durante el año, todos los meses del año. El tope, este es un nuevo tope que no borra el tope ya previamente existente del 20% del salario del trabajador sindicalizado más alto. Entonces, cuando tú hagas el proyecto de reparto, como todos lo hacemos, y si media un contrato colectivo de trabajo de por medio, tomarás el salario del trabajador sindicalizado más alto, elevado al 20%, elevado al mes, y ese va a ser el tope que una persona en posición administrativa, por ejemplo, tendrá. El proyecto de reparto va a seguir siendo muy parejo, muy parejo. Esa es una de las grandes dudas que ha existido, porque en realidad están esos dos topes. Y se le preguntó a la autoridad del criterio, es decir, entonces, ¿qué es tu pregunta? ¿Qué pasa cuando ya lo topé, pero un administrativo ahí se va a ir? Tienes que seguir todavía la regla del 20% sobre el trabajador. Ahora, eso no quita que aún siguiendo esa regla haya un excedente, pero que ya pues, no se repartiría, ¿eh? O sea, puede haber casos de claro que hay un excedente. Y esa es la otra duda. ¿Qué pasa con el excedente? Si ese excedente se sumará al ejercicio siguiente como PT1 no cobrada, creo que ese es uno de los criterios todavía no claros. Eso sí es parte de decirlo, cuando hay un excedente. O sea, cuando ya topaste a todos, como quiera, dentro del 10% a repartir, que para el caso de la gran mayoría de las empresas se estima no llegará a suceder, pero bueno, otra vez, la casuística es muy grande. Muchas gracias. Bueno, a José Aguilar nos pregunta, ¿qué pasa si en un centro de trabajo tiene 2 contratos colectivos con diferentes prestaciones? ¿Se considera insourcing? No lo sé, así porque si tienes 2 contratos colectivos de trabajo, no en automático no creo que vaya por ahí. Ok. Bueno, Judith Pérez Miranda nos dice, la fecha límite para transferir a los empleados son 3 meses a partir del primer mes en la que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social emita los lineamientos de registros de empresas de subcontratación, es decir, hasta el 23 de agosto del 2021. ¿Es correcto? No del todo. Para efectos, por ejemplo, de un insourcing, no necesitamos esperarnos a los lineamientos de la Secretaría del Trabajo.
Entonces, no tienes hasta el 23 de agosto, por ejemplo, para eliminar los insourcings, ¿no? Menos si además está el 1 de agosto, es la fecha en que entra en vigor para efectos fiscales, ¿no? Okay. Entonces, no, la respuesta es, sobre todo en lo que tiene que ver con transferencias de personal, que tienen que ver con cuando tú ya los tienes que contratar. Ok, muchas gracias. Carlos Casas pregunta, ¿es posible realizar fusiones de empresas de administración de personal a las preponderantes o si estas se pueden fusionar y que solo una prevalezca? Mira, ahí hay que hacer un análisis porque hablando ahorita de Judith que preguntaba de los transitorios, la parte de seguridad social trae mucho detalle ahí sí, porque tiene que ver con la transferencia de personal. Judith, un poco ahí, es que te estabas mezclando, Judith, y me ha gustado saludarte por aquí también. Dos conceptos, ¿no? El del transferir al personal y luego el de los lineamientos. Y acordémonos que las transferencias tienen que ver con la parte interna, ¿no? No con los servicios especializados, sino con aquella subcontratación que ya no es permitida y tengo que contratar de manera directa y por tanto tengo que hacer esta transferencia de personal. Por eso señalaba que es distinto, no necesitas los lineamientos y por tanto el tiempo no corren al mismo ritmo. Y vinculo esto de la puta Judith con esta última pregunta que tiene que ver con, entonces si hacemos fusiones, ahí sí son importantes los plazos, ¿no? Para el tema de las transferencias, porque recordémonos que el régimen transitorio trae para efectos de las transferencias de personal el que no implique el que haya transferencia de bienes, siempre y cuando lo hagas en este plazo, y luego llegan estas preguntas, decir, bueno, y además, ¿qué hago? ¿Hago altas y bajas? ¿Hago una fusión? ¿Hago una sustitución patronal? Lo que yo he visto de la fusión, que más empresas estamos haciendo y se ha realizado, pero otra vez, aquí sí ya yo lo voy a responder, pero por favor toma esto como ya un análisis que hay que hacer. Lo que hemos estado haciendo es primero sustitución patronal y luego fusión, ¿no? Por el tema también de las primas que vas a jalar o no jalar de riesgo que tendría el otro centro de trabajo, ¿sí? También en esa parte es importante comentar que dentro de lo que falta ver en la película es que el IMSS está por ¿cuál sería el término? No anunciar, definir criterios para las diferentes delegaciones y subdelegaciones a efectos de facilitar las sustituciones patronales ante el IMSS. Normalmente cuando haces una sustitución patronal te piden un montón de documentos que incluso muchos de esos documentos en ocasiones tienen que ver con el convenio de sustitución patronal depositado ante la Junta. Entonces el IMSS lo que va a estar haciendo es que sea en línea y va a estar pidiendo aproximadamente unos cinco puntos y estaría dejando de pedir, por ejemplo, los convenios de sustitución patronal para efectos de sustitución ante el IMSS, ¿va? No significa que ya no vais a tener que hacer un convenio de sustitución patronal. Regresándome a la otra pregunta de los dos contratos colectivos de trabajo, que quizás no la comprendí correctamente, pero si tienes dos contratos colectivos de trabajo o uno solo, y por ejemplo en un insourcing, ¿no? Que ahí sí harías una sustitución también laboral, sí tienes que hacer el convenio de sustitución, sí tendrías que hacerlo ante la Junta o en los Estados Unidos no existe la Junta ante el centro laboral, pero no ante el IMSS. Pero yo sí invitaría a decir, esta parte de no aplique exactamente igual para todas las empresas. Ahí la tarea es cuál es su estructura operativa actual, si tenías o no tenías insourcing, si la empresa que tenía insourcing, por ejemplo, si tenía un contrato colectivo de trabajo. Ahí sí, regresándome a la pregunta anterior, si tenías
un contrato colectivo de trabajo con la empresa de insourcing, que además era tuya, ¿no? Por un insourcing, y a lo mejor tienes un contrato colectivo de trabajo de protección con la empresa de operaciones, ¿no? Que eso era común, vamos a pensar que todavía alguien lo tuviera, pues básicamente sí tendrías ahí que pues ya nada más tener uno, ¿no? Porque era uno de papel, solo como un blindaje. Me extendí aquí, pero uní 3 preguntas en una. Sí, muchísimas gracias, Álvaro. Tenemos más preguntas, pero ya nos pasamos el tiempo. Entonces, no sé si quieres responderlas o lo podemos hacer de la siguiente manera. Nos las dejan en el chat y como vamos a enviarles esta grabación, ahí podemos, no sé, responder sus dudas. ¿Cómo ves? Sí, podemos, yo me pongo de acuerdo contigo, Gio, para regresar con las que nos están atendiendo sin problema. Son preguntas comunes de las recurrentes, pero como comentas, por los tiempos para cerrar y que pueda cada uno de los conectados seguir con su agenda para cerrar la semana. Sí, claro que sí, así lo hacemos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Álvaro, por este tiempo que nos diste para que, bueno, nuestros pudieran aclarar ciertas dudas y pudieran escuchar un poco de los cambios en tema de subcontratación. Y agradecemos también el espacio que ustedes nos dieron para esta presentación y como les comentamos, se las vamos a mandar vía correo electrónico, así como las respuestas de sus preguntas. Gracias a Que todos. tengan una bonita tarde, que estén muy bien. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias. Bye bye.